módulo anterior vimos el significado de la auditoría hoy y enfatizamos el tema acerca de la importancia de la auditoría en función de la calidad. Vamos entonces ahora en este módulo a hablar específicamente de esta calidad y esta relación de la calidad con la auditoría. Hablamos del ciclo de Deming. Hablamos del planear, crear, controlar, ajustar, siempre en función de mejorar, en función de ir al cero defecto en archivos, cero defecto en papeles, cero defecto en planteles. Cero defecto es el concepto que nos orienta, la tendencia que nos orienta en la calidad y la auditoría médica. Ahora bien, ¿qué es planear? Planear es con el qué, hacer el cómo, teniendo en cuenta el cuándo, el dónde y el a quién. En función de esto, creamos, que significa que vemos cómo implantar esta planificación, y luego de crear lo que hacemos es controlar. Y sabíamos que a partir del control viene el ajuste, viene la mejora continua. Este es el eje que ya vimos en función del ciclo de Deming y en función del circuito de la calidad. Ahora bien, en función de este ciclo de Deming o ciclo de la auditoría, es importante tener en cuenta algo que en general dejamos de lado. Nosotros cuando hablamos de calidad, en el consenso general, estamos hablando de calidad científico-técnica. El mejor profesional se interpreta que va a dar la mejor calidad y ese mejor profesional lo controlamos en función de sus antecedentes curriculares, de cuántos cursos ha realizado, qué nivel de experiencia tiene. Pero no siempre esta calidad es percibida por el paciente. A veces no es solamente estos antecedentes curriculares del profesional, sino que tiene que ver con un entorno, con las amenidades, con la comodidad en la que se va a encontrar el paciente cuando va a ser atendido, con la calidad de la infraestructura. Todo este entorno complementa a la capacidad científico-técnica del profesional. Y entonces, Don Abedian, que hablaba de estructura, proceso y resultado, también aclara que la calidad no es solamente la calidad que puede resultar del desempeño profesional, sino también aquella calidad que tiene que ver con el entorno, con las amenidades, con lo que nos rodea y que nos hace presumir que en este lugar se va a atender con calidad. Sumamos a este tipo de calidad aquella que tiene mucho que ver con la empatía, que tiene que ver mucho con lo que se llama momento de verdad. ¿Y qué es el momento de verdad? El momento de verdad es aquel en el cual nos contactamos por primera vez con la organización. ¿Cuál puede ser el primer contacto con la organización? Puede ser el servicio de atención al cliente, puede ser el servicio de informes, puede ser el médico que pasa y que le pregunta al paciente a dónde queda el servicio de cirugía y él le contesta de una mejor manera o de una mala manera. Todo esto tiene que ver con la calidad y aquí entra en juego la empatía. Una empatía que puede resultar de 5 horas de atención continua, que ya estamos cansados y que seguimos atendiendo pacientes y que en un momento entra alguien con un problema interesante y nosotros apurados por lo que fuera, no le damos la contención necesaria. Entonces, en síntesis, cuando uno habla de calidad, habla de una tríada, de lo que tiene que ver con lo científico, de lo que rodea al ámbito donde estamos trabajando y de esta empatía, de este conocernos mutuamente, donde en general el médico es el que tiene el poder de este conocimiento. Y aquí se establece otro concepto que es la relación de agencia, que tiene que ver con qué. Yo soy el profesional, yo indico determinado tratamiento y en general el paciente, obviamente con el derecho de poder aceptar o no ese tratamiento, queda siempre en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque el paciente es quien desconoce totalmente la medicina y por lo tanto tiene que actuar en consecuencia de su conocimiento, de su limitación en función de este conocimiento, aunque sí
de su derecho de poder decir que sí o que no. Y aquí viene esta relación médico-paciente. Puede haber un gran conocimiento científico, pero cuando falla la relación médico-paciente, perdemos la calidad. Y volvemos de nuevo otra vez y lo relacionamos con Donabedian. En cuanto a calidad, habla de estructura, proceso y resultado. Y hay distintas visiones de la calidad en cuanto a estructura, proceso y resultado. No es lo mismo la atención o la calidad que podemos estar brindando en el ámbito asistencial, donde tenemos una relación continua con los pacientes. Difiere esta estructura, proceso y resultado cuando estamos hablando del ámbito de la investigación y los cuidados que debemos tener cuando hay un proceso de investigación para lanzamiento de un medicamento, para una nueva incorporación terapéutica. Entonces, docencia e investigación es un tema. El otro tema es la auditoría y la garantía de calidad. Podemos ver la estructura y el proceso simplemente desde la visión del auditor. ¿Qué estamos haciendo como auditores para tratar de lograr esta calidad? ¿Cuándo controlamos? ¿Cómo participamos en la creación de las normas? ¿Cómo negociamos para establecer un consenso? Muchas veces sucede que de pronto un cirujano indica un determinado tratamiento antibiótico para prevención de posibles complicaciones futuras luego de una intervención que ha sido una cirugía considerada como sucia, y sin embargo el infectólogo opina que ese tratamiento no es lo que debería ser. Entonces ahí está el papel de generar calidad por parte del auditor médico, que lo que tiene que hacer es consensuar entre las normas que implican el tratamiento antibiótico establecido por el infectólogo y el tratamiento antibiótico establecido por el cirujano. En función de ese consenso se llega a un denominador común y esto es lo que se incorpora como protocolo. Esto es lo que se incorpora dentro de la normativa. Esto es lo que se incorpora como criterio para esta organización. Lo mismo puede suceder entre criterios en diferentes áreas, sea para un prestador, sea para un financiador. Se trata de lograr el consenso para la búsqueda de la calidad. Y aquí viene otro tema que es el recurso humano y cómo controlamos al recurso humano para la parte de calidad. ¿Qué antecedentes pedimos? ¿Cómo seleccionamos al personal? ¿Qué manual tenemos para los procedimientos para que utilice el recurso humano? ¿Cuánto recurso humano tenemos? Muchas veces la relación entre médicos y enfermeras predomina la cantidad de médicos y hay mucha menor enfermería. Lo mismo que la relación entre la enfermera y la atención de un paciente. No es lo mismo en un área crítica tener una enfermera para atender 5 pacientes que en un área de piso tener una enfermera para atender 5 pacientes. Entonces, también forma parte de la calidad el gestionar, el controlar, el medir qué pasa con nuestro recurso humano. Un recurso humano certificado, un recurso humano con una mejora continua y con una educación continua, un recurso humano profesionalizado. Un recurso humano en función de la tecnología que nos ocupa, capacitado en función de las nuevas innovaciones. Todo esto forma parte de la función del auditor médico. ¿Para qué? Para lograr, nuevamente repetimos, el 0 defecto y para lograr la calidad. Por otro lado, también tenemos los recursos económicos financieros y acá viene la colaboración entre el auditor médico y el contador, la imputación del gasto, el control del presupuesto, la imputación de los costos que en cierta manera nos van a dar finalmente la rentabilidad de los servicios. Ni que hablar de la autogestión hospitalaria, donde vamos a controlar, donde vamos a medir, siempre en forma objetiva con la documentación correspondiente que nos avale que el prestador ha realizado la prestación y que el financiador, en función de la realización de esa prestación, ha pagado en tiempo y forma. Otro tema que nos compete y que lo vimos con anterioridad es el tema relacionado con la estructura física. ¿Qué recursos físicos tenemos y si se ha logrado el mantenimiento? Es función del auditor tratar de controlar esa parte.
podemos tener un excelente profesor, un excelente médico cirujano que fue a operar a un paciente que entró a quirófano y por falta de mantenimiento se ha roto la cialítica o ha tenido un problema con el electrobisturí y la calidad, independientemente de todo lo demás, se ha disminuido. Esto se debe evitar. Hablamos del cero defecto, hablamos de calidad con tendencia a cero error y esto debe tenerse en cuenta. Un tema a tener en cuenta es el tema de la productividad y cuando hablamos de productividad, un área crítica puede ser el quirófano. Los tiempos muertos, los tiempos entre operación y operación. ¿Qué sucede con ese tiempo? Una operación que debería empezar a las 8 de la mañana y porque no hubo mantenimiento empieza a las 10, porque se rompió un aparato, porque no se realizó la limpieza, atrasamos una operación. ¿Qué consecuencias nos lleva esta dilación en el tiempo de algo que podía haberse previsto? Esto forma parte de la calidad. La utilización de los servicios que en cierta manera expresan lo que dijimos anteriormente. ¿Cuántas consultas se hacen en el año? ¿Cuántos pacientes egresan en el año? ¿Cuántos pacientes tengo internados en el día de hoy? Esto también habla de calidad. Y en esos pacientes, ¿conozco realmente a esos pacientes? ¿Sé por el motivo por el cual ingresaron? ¿Sé qué se le está haciendo? ¿Sé si alguno de ellos tuvo algún evento adverso? Esto también habla de calidad. Y dejo para redondear este tema algo muy importante que tiene que ver con la satisfacción del paciente. ¿Hasta dónde podemos satisfacer al paciente? ¿Conocemos sus necesidades? ¿Conocemos qué es lo que quiere el paciente? ¿Sabemos a qué población estamos atendiendo? Todo esto forma parte de la satisfacción. Y una pregunta, ¿qué hacemos con las quejas del paciente? Porque la queja es una información que nos llega de cuánta gente que se queja. Uno posiblemente se queje y el resto no, pero esta queja, ¿le damos respuesta? ¿Cuándo le damos respuesta? ¿Permitimos que el paciente se queje? Todo un tema, el tema de las quejas de los pacientes. Y sumamos al tema de las quejas de los pacientes el tema de las encuestas de satisfacción. Necesitamos saber qué quiere la gente y cómo lo podemos averiguar. Simplemente a través de las encuestas, a través de preguntarle a la gente qué necesita, podemos llegar a la satisfacción. ¿Qué sería lo ideal en la gestión y en la auditoría? Llegar al deleite. Para llegar al deleite, que es superar las expectativas del paciente, tenemos que saber qué necesita el paciente. Se trata entonces de hacer bien lo que es correcto, porque a la larga lo que está mal hecho genera un costo a la organización que tarde o temprano sale a la luz. ¿Cómo sale a la luz? Quizá por demandas, quizá por una insatisfacción del paciente, por una queja, por un índice de rotación o de ausentismo del personal, por el tema que sea, por aquel desvío que va así a constituir un problema, que si no lo detectamos en tiempo y forma, siempre nos va a generar un costo a la organización. Cuando un cliente interno, cuando un profesional, cuando un técnico, cuando una persona que trabaja en el ámbito de salud, luego de haber sido capacitada muchísimos años, decide cambiar e ir a otra organización, estamos perdiendo un recurso valioso. Ese recurso valioso tiene que ver con el know-how de esa persona, con el conocimiento que se lleva a otra organización para luego competir con nosotros mismos. Y aquí es donde debemos valorizar al recurso humano, pasar de ser un recurso a ser humano, capital humano, valor intelectual, know-how que nos genera el valor agregado porque ese know-how es muy difícil de imitar. Se trata entonces de nuestro principal objetivo, ¿cuál? Lograr una atención médica segura, efectiva, eficiente, a tiempo, personalizada y sobre todo equitativa. Esto es sinónimo de calidad gestionado a través de la auditoría médica. Gracias.